Bueno, continuamos esta noche, os lo adelantaba yo hace también un ratito, vamos a hablar de esos últimos datos que ha publicado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en torno al paro en nuestra provincia y queremos hacerlo precisamente con Pablo Fraile, secretario provincial de UGT. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y para hablar de unos datos que son positivos a priori, ¿no?, al hacer ese análisis, porque desciende el paro en Burgos. Por supuesto, no podemos decir otra cosa, que los datos son absolutamente positivos, ¿no? Son 1.500 personas que han encontrado empleo y nosotros creemos que es un dato positivo. Siempre le tenemos que sacar un poco el pero de la situación, ¿no? El pero de la situación es que creemos que es un empleo estacional, es un empleo precario, de baja calidad, de corta duración, porque estamos hablando de contratos de horas, de días, de semanas, y nosotros creemos que tenemos que apostar por un empleo de mayor calidad, ¿no? De mayor calidad y sobre todo de unos salarios dignos. Pablo, al hablar de estos datos, cuando estamos comenzando el verano, indiscutiblemente la temporalidad juega un papel fundamental, pero yo no sé si las previsiones que manejáis también desde UGT iban en torno a esa cifra. Se puede hablar de que estamos en unas cifras previsibles dentro de la evolución que, por ejemplo, las últimas temporadas han tenido en Burgos. Yo creo que hay un avance que podríamos considerar positivo en el sentido de que las cifras digamos que son buenas, ¿no? Son buenas numéricamente hablando, ¿no? Lo que no estamos ya tan de acuerdo es en el mercado laboral que estamos creando, y sobre todo hay que tener factores externos que hay que apuntar, ¿no? En nuestra provincia hemos tenido un descenso de la población de aproximadamente 2.600 personas. Eso equivaldría a tener como 2.000 personas más en el desempleo, ¿no? Porque la gente que se ha marchado, no nos olvidemos que se ha marchado por falta de oportunidades, se ha marchado porque no encontraba aquí trabajo y porque no encontraba una salida digna para él y para sus hijos, ¿no? Cuando se habla tanto de que Burgos es la provincia con una tasa de paro más baja de toda España, que durante muchos meses ha mantenido esas cifras, ¿esto es para tirar cohetes, si se me permite la expresión? ¿Debemos conformarnos con eso o hay que analizar realmente lo que se esconde detrás de una afirmación de estas características? Yo creo que hay que analizarlo y analizarlo seriamente, ¿no? Porque sí que es cierto que estamos acostumbrados a que los políticos locales lancen las campanas al vuelo de unos datos, unas cifras maravillosas, pero lo que se esconde detrás es preocupante, ¿no? Seguimos teniendo unos parados de larga duración que no encuentran trabajo ni a la de tres, seguimos teniendo a los jóvenes que las oportunidades que tienen son por ETTs, cooperativas asociadas, sociedades laborales. Digamos que es un trabajo de muy precario y de muy mala calidad, ¿no? Y eso apuntando otros factores como es el factor de la mujer, ¿no? La mujer tiene unos problemas para encontrar trabajo y luego encima de encontrar trabajo es precario y de mala calidad, ¿no? Nosotros creemos que hay que apostar por unos salarios dignos, tenemos que estar por un empleo de calidad. Lo que no podemos estar es con la estacionalidad, porque la estacionalidad llega a octubre y nos quedamos otra vez como estábamos. Ahora que mencionas a la mujer, Pablo, los últimos datos son también demoledores a la hora de comparar el número de parados que existen hombres, el número de paradas que existen en Burgos ahora mismo, porque prácticamente doblan el número. Pues imagínate que de los 19.500 personas que están en el paro, casi 12.000 son mujeres, ¿no? Y con esto hay que analizar también otro factor importantísimo, ¿no? Que es que en nuestra provincia el 50% de nuestros parados no tienen ningún ingreso, ¿no? Y eso de verdad que es absolutamente traumático para las personas, porque ya estamos hablando de que venimos de una crisis brutal, que se han agotado los ahorros de las familias, se han agotado muchas cuestiones que las ayuda, se ha agotado el desempleo. Estamos en una situación, hay personas que de verdad todavía lo están pasando mal. Si hablamos de sectores, obviamente, y debido a esa temporalidad, el que registra unas mejores cifras en cuanto a disminución de parados es el sector servicios, pero ¿qué lectura hay que hacer también de aquellos que han visto en el pasado mes de junio esa disminución, aunque en menor medida, y que de alguna forma también ha ido encadenada a otras que se han registrado en meses anteriores? Bueno, la realidad es que de las 1.500 personas, prácticamente 1.100 de los que han encontrado empleos están en el sector servicios, ¿no? Hay aproximadamente 250 que han ido a la industria, pero que estamos hablando de que han ido a la industria, pero han ido a la industria a sustituir vacaciones y trabajo, digamos que es un trabajo inestable absolutamente, porque nos encontramos que van a estar un mes, 2 meses, 3 meses trabajando hasta que se incorporen los trabajadores fijos, ¿no? Estamos en una situación, yo creo que tenemos que pensárnoslo muy bien a la hora de valorar
valorar determinados datos, ¿no? Porque realmente lo que está sucediendo es que tenemos un problema intenso de despoblación, tenemos una provincia que somos el 37% de la industria de Castilla y León, cojones. Es que teníamos que tener un trabajo de mucha mayor calidad y teníamos que tener sobre todo factores importantísimos de inversión, ¿no? ¿Qué se está haciendo mal en materia industrial, Pablo, para que pese a ese peso que existe en el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad, Burgos se haya quedado algo atrás en cuanto a la recuperación, en cuanto a la evolución del trabajo se presupone en una ciudad y en una provincia como la nuestra? Yo creo que hay un factor que ha sido absolutamente determinante, que ha sido la última reforma laboral de 2012, que lo que ha hecho es favorecer absolutamente a una parte, ¿no? Y perjudicar al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, porque se han hecho expedientes de regulación, se han rejuvenecido las masas salariales, se ha abordado por las empresas inversiones y ahora el que está ganando dinero son las empresas. Pero no se ve eso consolidado en los salarios de los trabajadores. Los trabajadores no han visto repercutir en sus ingresos las subidas salariales. Llevamos desde el año 2008 padeciendo bajadas salariales, padeciendo ERES, padeciendo congelaciones. Yo creo que es el momento de sentarnos y hablar de subidas salariales importantes. ¿Qué hay que hacer para contribuir a que esa realidad del empleo pueda materializarse, pueda mejorarse esas condiciones, por un lado con el empresariado y por otro lado desde la función pública, la responsabilidad que tiene este ámbito? ¿Qué hay que hacer? Porque se anuncian también determinadas medidas como bonificaciones, pero yo no sé si esto tiene que ser la solución o es la alternativa a la realidad y a la coyuntura que presenta Burgos. Nosotros no somos muy partidarios de las bonificaciones ni de los regalitos, ¿no? Por contratar, porque al final el empresario va a contratar a quien necesite, no hace falta que le bonifiquen, ¿no? La realidad es que tenemos que encontrar la salida a un trabajo adecuado, ¿no? Y ese trabajo adecuado tiene que venir por todas las partes, todos los jugadores en este mercado laboral, que también son las instituciones, son los ayuntamientos, son las diputaciones. ¿Por qué? Porque estamos en marcha en todos los sitios con el diálogo social. El diálogo social es absolutamente importantísimo para generar empleo, para generar un empleo de calidad, porque no olvidemos que el fruto de la despoblación es no tener un empleo de calidad, porque la gente no se nos marcharía de la provincia si tuvieran un trabajo estable, ¿no? Y en ello estamos, y estamos negociando y hemos llegado a acuerdos importantísimos. Lo que pasa es que hay que ahora desarrollarles, ¿no? Porque está muy bonito llegar a acuerdos y salir todos en la foto, pero luego hay que desarrollar los acuerdos para que la gente vaya a trabajar. Dentro de esos acuerdos, Pablo, Burgos dice que es una referencia también a la hora de avanzar o a la hora de ser pionera en esto del diálogo social a nivel local o a la hora de desarrollar determinadas iniciativas. Se habla de varios centenares de puestos de trabajo, pero cuando uno se acerca a la realidad está viendo que son temporales, que son limitados. ¿Cuál tiene que ser el siguiente paso una vez superado ese entendimiento y ese diálogo permanente que existe en este caso entre sindicatos y administración pública? No hay otra forma de hacerlo que sea con la continuidad, ¿no? Los trabajadores tienen que tener continuidad en sus puestos de trabajo y tenemos que ser capaces de presupuestar a medio y a largo plazo. Lo que no podemos es poner parches en todo lo que se habla del diálogo social. Ayudas y ayudas. Eso de si a un hombre le enseñas a pescar, comerá todos los días, pero si le das un pez, pues comerá ese único día. Pues aquí es un poco lo mismo. Si somos capaces de generar un empleo de calidad, necesarios todos, porque hay que tener en cuenta que el empleo que da el ayuntamiento, que da la diputación, son empleos que pueden tener una continuidad en el tiempo y hay que amarrarles y dejarles ahí para que la gente trabaje. Bueno, al final no dejarlos escapar, ¿no? Hay que intentar fijar y que aquellas personas que, por ejemplo, se van a incorporar a labores de mantenimiento, en el caso de la ciudad, en dotaciones municipales, que puedan en un futuro, entiendo, dedicarse a ello. No, por supuesto. Además es que hay muchas formas de dar trabajo, ¿no? Estamos hablando de que un ayuntamiento tiene múltiples edificios, tanto en restauración, tenemos 1000 historias, pintar contenedores, las márgenes del río que están como están, que muchas veces la gente se queja de que parece la selva esto. Hay muchas salidas, ¿no? para dar trabajo a la gente y empleo más o menos estable, y yo creo que con el diálogo lo podemos conseguir. Es más, yo diría que el último acuerdo que hemos hecho con Diputación estamos ya hablando de empleos a jornada completa, no como hasta ahora estábamos con Diputación, que era empleos a media jornada. Y teniendo empleo completo, la gente se queda en el sitio donde está. ¿Qué diferencias existen ahora mismo a nivel de empleabilidad entre la capital y la provincia
porque no todas las circunstancias son las mismas. Ese fenómeno de la despoblación es una realidad y además nuestra provincia tiene las características que tiene a la hora de hablar de una cantidad de municipios importantísima, a la hora de hablar también de una dispersión geográfica muy relevante. Hay cuestiones muy claras, ¿no? Todo lo que van a ser las acciones específicas de Diputación van a ser para pueblos todos de menos de 20.000 habitantes, ¿no? Que es que al final donde está el desempleo, ¿no? Porque donde se generan la falta de oportunidades es en los sitios más reducidos, ¿no? Y hay que llegar a todos los sitios porque todos pagamos impuestos y todos tenemos derecho a que se nos dé servicio. Yo creo que la diferencia fundamental es que en los municipios de menos de 20.000 habitantes tienen que esperar a que les llegue el trabajo. Y aquí en la capital pues suelen salir oportunidades por el mero hecho de que tenemos una ciudad muy industrializada, ¿no? Entonces siempre hay oportunidades y no así tanto en la provincia. Si hablamos de colectivos vulnerables, de aquellos que están calificados como tal dentro de esto de la empleabilidad, lo mencionabas al principio, Pablo, la situación de los parados de larga duración y de los mayores de 45 o 50 años es preocupante en muchos casos. ¿Se ha visto alguna mejoría en este sentido? ¿Desde UGT habéis percibido que se va encontrando también solución para este colectivo? Yo creo que la fuerza de la realidad lo que nos está indicando es que hay dificultades y se ha mejorado un poquito. Estadísticamente en estos últimos datos del paro se ha mejorado un poquito con los parados de larga duración, un poquito. ¿El problema cuál es? El problema es que todas estas personas que llegan de un paro de larga duración, la mayoría de ellos son personas de más de 50 años que van a ver truncada su vida laboral, y van a ver truncada su vida laboral porque el día que les hagan el coeficiente reductor para cobrar su jubilación con las cotizaciones que llevan los últimos años, pues les va a quedar una pensión de miseria, y eso hay que tenerlo en cuenta e intentarlo arreglar. Estamos en ello, hemos hecho propuestas al Ministerio de Trabajo en el cual, para favorecer a los mayores de 55 años en escalas superiores para que no se pierdan esas cotizaciones, y realmente lo que tenemos que ser conscientes también es que tenemos un problema real de cotizaciones, porque con empleo precario las cotizaciones son peores y a medio plazo nos podemos cargar el sistema de pensiones. Algo que lo que también se ha trabajado en los últimos años y que Castilla y León conseguía también hace unos cuantos es aquello de la renta garantizada, que se pretendía extender también a otros lugares, pero parece que no puede ser tampoco la única solución, porque al final estamos hablando de una aportación, sí, que viene bien, pero no se puede sobrevivir con ella. No, y aparte tenemos que pensar en dar oportunidades reales, no soluciones inmediatas, ¿no? Porque al final, si tú das una ayuda para la supervivencia, la vas a tener que mantener en el tiempo si no le has dado una oportunidad de que busque trabajo o de que empiece a trabajar, ¿no? La realidad es que todas estas ayudas están muy bien, son absolutamente necesarias, pero tenemos que estar con el objetivo de crear empleo y crear un empleo que tenga continuidad. Y algo que denunciéis también desde el sindicato y además desde hace tiempo de forma reiterada son aquellos trabajadores empobrecidos, aquellos trabajadores que efectivamente a día de hoy en Burgos, en la provincia, tienen un puesto laboral pero que sin embargo no llegan a final de mes, y esto es un verdadero problema para ellos y para su entorno. No, mira, además es que fíjate si es grave la situación. Yo recuerdo que hace 5 o 6 años estábamos negociando convenios colectivos estatales y nuestro objetivo principal y fundamental era 1.000 euristas. Ni una peseta menos de 1.000 euros. Y ahora nos estamos encontrando que se ha creado la figura del trabajador pobre, ese trabajador que no llega a fin de mes, que no puede mantener a sus hijos y que de alguna manera no va a salir de la crisis nunca en el sentido de que su vida va a ser una continua deuda. ¿Por qué? Pues porque con 700 euros, 600 euros y sobre todo las empresas estas de multiservicios que van apretando y la realidad es que los trabajadores va a llegar un momento en que no se aguante. ¿Qué proponemos? Proponemos sencilla y llanamente que hay que subir los salarios y hay que subirles de verdad. Castilla y León y Burgos en particular somos una ciudad y una provincia que tenemos un gran consumo interno. Y si no favorecemos que los salarios lleguen al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, con ese consumo interno no podemos afrontar el futuro. Los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener el dinero suficiente para vivir, que para eso trabajan.
Y si hablamos de los jóvenes, Pablo, esta es otra de las realidades que tenemos en la provincia. Lo hemos visto en cifras, la migración en este colectivo ha sido brutal en los últimos años. Imagino que aquí también reclamáis que se haga algo para intentar evitar esa fuga de talento, porque además estamos hablando de que en la mayoría de los casos es gente muy preparada. Es una gran pena y una gran desgracia que tenemos, ¿no? Digamos que ya se ha venido diciendo en los últimos años que las generaciones mejor preparadas, y es cierto que tenemos las generaciones mejor preparadas y no conseguimos que tengan las oportunidades para que funden su vida en nuestra tierra, ¿no? Y la verdad es que es absolutamente triste. Estamos en contacto tanto con la universidad, estamos en contacto sobre todo con el ayuntamiento y diputación, a ver si conseguimos crear planes reales apetecibles para la gente, para que se pueda quedar e incluso para que pueda regresar, ¿no? Que es lo realmente complicado, porque es que las personas que se van encuentran oportunidades en otros sitios y difícilmente vuelven, ¿no? Yo creo que si somos capaces de entendernos y sobre todo de tener una visión de futuro, porque lo que hace falta es tener una visión de futuro. Tenemos en los próximos años retos muy importantes en la ciudad, ¿no? Tenemos los 800 años de la catedral, que yo creo, además, es un año cidiano, que es de una importancia capital, que podemos crear empleo, que podemos crear estabilidad, podemos hacer una ciudad limpia, pero la tenemos que hacer entre todos. Lo que no podemos hacer es esperar a que nos lo vengan a hacer desde fuera. Me imagino que empezar a hacerlo ya, no esperar tampoco a ese aniversario. Por supuesto, ya hemos mantenido algún tipo de reunión y se ha creado una fundación a tal efecto para que empiece a estudiar maneras, pero es que hay que hacerlo ya. Lo que no podemos es extenderlo en el tiempo, porque al final las oportunidades se pierden. Pablo, ¿cómo se presenta el verano teniendo en cuenta estos datos que hemos conocido y esa estacionalidad en la que nos encontramos? Es difícil de prever, ¿no? Porque tenemos un sentimiento conformista, en el sentido de que la gente, cuando parece que encuentra empleo y asoma un poquito la cabeza para arriba, se cree ya en una mejor condición y se conforma más. Yo pienso que vamos a tener un año complicado porque el sector servicios aflojará a partir de septiembre, porque la industria también, la gente que ha contratado, la mandará otra vez al desempleo. Yo creo que vamos a tener un año tranquilo, pero sin soluciones. Estaremos pendientes de todas esas cifras. Te agradezco mucho, Pablo, que hayas estado este ratito con nosotros y espero que cuando nos volvamos a ver en unas semanas o en unos meses podamos hablar de noticias buenas y sobre todo de aquellas que tienen que ver con la creación de empleo, que es lo que se necesita. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias y nosotros continuamos.